Jorge, Jorge, un gusto poder estar aquí. Esperamos poder seguir caminando. Recordamos con cariño a Lauren y también permítanme recordar al padre Carlos Jiménez, que muy amigo de Lauren y de la familia del Verbo Divino y de la comunidad, también de la congregación. Bueno, y yo soy José Luis Tapia, soy de la Dios de la Tacunga, al sur de Pichincha. Y nada, me han pedido que comparta este evangelio con ustedes. Espero estar a la altura y si no, pues les pido perdón ya de antemano si no puedo estar a la altura de ustedes, ¿no es cierto? Ojalá podamos compartir juntos. Lauren precisamente había puesto este título que estábamos compartiendo en este momento, verdadera espiritualidad y actividad misionera y ahí está el pasaje de Marta y María. Quisiera empezar poniéndonos en manos de Dios y haciendo una oración un poquito atrevida. Inquietos y nerviosos se llama esta oración, que está tomada de Ciudad Redonda, es una página que también es de los que somos un poquito rojos, no conservadores, sino rojos. Vivimos inquietos y nerviosos, tantas veces agobiados por el rendimiento, tantas veces sin tiempo. Tantas veces arrastrados por los plazos, presionados por los objetivos, agobiados por querer controlar lo que nos pasa, por quedar bien, por no perdernos nada. Vivimos inquietos y nerviosos. Todo pasa muy deprisa, todo lo queremos muy deprisa, todo tiene que estar perfecto. Es la mentalidad del Amazon, la mentalidad del Amazon nos devora. O hay otro ahora, la mentalidad del Temu o todos estos. Vivimos inquietos y nerviosos. El pasado no acaba de irse y nos laceran latigazos de culpabilidad, de resentimiento, de fracaso. Las heridas abiertas de lo que pudo ser y no es. Vivimos inquietos y nerviosos. El presente nos abruma, nos desborda, nos da miedo. El cinismo social, el individualismo narcisista, la codicia insaciable, lacras de corazones duros que niegan la belleza real de la vida con sus sádicos flagelos. Hay demasiado sufrimiento humano evitable. Hay demasiadas locuras políticas evitables. Hay demasiada frustración humana evitable. Vivimos inquietos y nerviosos. El futuro nos asusta. Como olas malignas vemos crisis y crisis que ya empiezan a golpearnos. Los dinamismos económicos son insostenibles. Las dinámicas sociales son insostenibles. Nuestra relación con la Madre Tierra es insostenible. No vemos caminos para la paz, ni en Colombia, ni en Ecuador, creo que ni en Argentina, ni en Israel, ni en Palestina. No vemos destellos de justicia real, no vemos convivencia basada en la confianza. Vivimos inquietos y nerviosos. ¿Dónde encontrar fundamento a lo mejor de nuestra humanidad? ¿Dónde encontrar referentes para nuestro crecimiento personal y espiritual? ¿Dónde encontrar maestros que alimenten nuestra sed de plenitud, nuestra sed de belleza, nuestra sed de comunión? Señor, nuestro pasado en tu corazón. Señor, el presente en tu corazón. Señor, el futuro en tu corazón. Contigo, Señor, contigo, el hoy de Dios. Contigo en tu presencia, el amor sobre todo amor. Amén. Entonces, a más de la oración, les propongo esta imagen. Los que tienen la bondad de mirar esta imagen, donde Marta recibió a Jesús en su casa, María eligió la mejor parte. Y si pueden escribir lo que les llama la atención cada una de estas imágenes. Primero vamos a ir viendo unas 4 o 5 imágenes, creo, para ir apuntando lo que nos llama la atención y después en las preguntas pueden comentar o no preguntar, sino ver qué les ha llamado la atención. Son tal vez dibujos muy conocidos. No es tanto hacer convivencias, catequesis, comisión liturgia, cursos bíblicos, plan pastoral, acción pastoral.
cómo dejarse hacer, cómo dejarse iluminar por nuestro Dios. Este es un cuadro, creo que muy famoso, de los que saben de esto, deben saber, Vermeer, Marta y María. Las expresiones de estos cuadros son los que saben y nos decían que valen la pena mirarlos. Las expresiones, los gestos, las manos, eh, dicen mucho, hablan mucho. Esto ya es de nuestros amigos que a mí me llama la atención por lo que son animados, pero son de estos grupos un poco conservadores de la iglesia. Sí, EWTN. Pero son simpáticos y me parece un recurso muy bonito por el tema del corazón que está en el centro de Jesús y está ardiendo. Sí, es de la misma cadena televisiva que llama a ese corazón, se los ofrece y no se lo ofrece a la que está a los pies, sino a las dos. Sí, no es que las dos, la una le rechace, rechazada por Jesús, no, al contrario, es acogida por los dos. Este es un cuadro también que me llama la atención del pasaje de Marta y María. Me llamó la atención por la mano de Marta, la que está de pie, ¿no es cierto? Y la mano en la cintura. Y precisamente José Luis Sicre dice en su comentario que Marta significa la señora, la dueña, la que recibe a Jesús. Entonces es absurdo también en la cultura de esa época que una mujer sea dueña de una casa. Entonces es muy, muy interesante. Con esto nos damos cuenta que sobre todo en las lecturas de hoy y sobre en el Evangelio, el tema es la hospitalidad, de acuerdo a lo que dice Génesis 18 del 1 al 10. La ley de la hospitalidad es una de las normas fundamentales del Código del Desierto. El hombre que recorre estepas interminables sin una gota de agua ni poblados donde comprar provisiones está expuesto a la muerte por sed o inanición. Cuando llega a un campamento de beduinos o de pastores, no es un intruso ni un enemigo, es un huésped digno de atención y respeto que puede gozar de la hospitalidad durante 3 días. Cuando se marcha, se le debe protección durante 8 días, otros 3 días, perdón, unos 100 kilómetros. Esta ley de hospitalidad es la que pone en práctica Abraham en la lectura de hoy. Y vemos que María también da hospitalidad no solo a Jesús, sino también a los discípulos y discípulas que le acompañaban. El menú, dos cocineros. Vean cómo se afanan por atender bien. Abraham no se limita a hospedar a los visitantes. Entre él y su mujer, con la ayuda también de un criado, organiza un verdadero banquete, con un ternero hermoso, cuajada, leche y una hogaza de flor de harina. Dice que eran 3 medidas de harina. Y precisamente esta mañana el padre Oñoro decía, esas 3 medidas equivalen a unos 60 libras, unos 60 kilos de harina. Entonces eran súper bien atendidos y con eso amasaban pan para todo un ejército. A diferencia de las comidas actuales, no hay prisa. Pasan horas desde que se invita hasta que se prepara los alimentos y se termina de comer. Yo me imagino a Jesús con sus discípulos, discípulas ahí, no apurados, que ya tenemos que llegar a Jerusalén, porque recuerden que están en el camino, sino en ese pasaje ahí compartiendo, bebiendo vino, tal vez hasta bailando, comiendo, disfrutando de la hospitalidad de, de Marta y María. Pero, ¿y la cuenta? Al invitado no se le cobra. El huésped principal paga de forma espléndida, prometiendo que Sara tendrá un hijo. El tema de la fecundidad domina toda la tradición de Abraham y se cumple a través de muchas vicisitudes y de forma dramática todo este caminar. Sí, pongo precisamente esto porque el tema de la bendición también me parece muy importante, ser bendición para los demás, ser bendición para poder ayudar, ¿no es cierto? Cuando decimos que Dios te bendiga, estamos llamándonos a hacer bendición y el tema de la bendición en el Antiguo, Nuevo Testamento y en todo el caminar de los cristianos y cristianas tiene un valor muy importante.
Es así que llegamos al Evangelio con este preámbulo. Eh, Fíjense, volvamos a leerlo y perdón que redunde sobre lo mismo, pero es muy importante esto. Volver y releer esto de una o de otra manera. Siguiendo su camino, entraron en un pueblo y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Tenía una hermana llamada María que se sentó a los pies de Jesús y se quedó escuchando su palabra. Mientras tanto, Marta estaba absorbida por los muchos quehaceres de la casa. A cierto punto, Marta se acercó a Jesús y le dijo, Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sola para atender? Dile que me ayude. Pero el Señor le respondió, Marta, Marta, tú andas preocupada y te pierdes de mil cosas. Una sola es necesaria. María ha elegido la mejor parte, que no le será quitada. Y este mismo texto lo vamos a leer tal vez con unas imágenes para ayudarnos a la profundización. Seguramente ya fueron a la Eucaristía y ya habrán escuchado todo esto, pero este es un aporte para poder ver esa espiritualidad que nos invitaba Lauren cuando todavía estaba con nosotros. Aquí nos dice en este cuadrito, Lucho, estoy con algunos problemitas, necesito a alguien que me escuche. Dale, soy todo oídos. Lo mío puede esperar, da tiempo. Jesús entró en un pueblo y una mujer que se llamaba Marta lo recibió en su casa. Tenía una hermana llamada María, que sentada a los pies del Señor, escuchaba su palabra. Marta, que estaba muy ocupada con los quehaceres de la casa, dijo a Jesús, Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje sola con todo el trabajo? Dile que me ayude. Mar- Marta, Marta, te inquietas y te agitas por muchas cosas, y sin embargo, pocas cosas, o más bien una sola es necesaria. María eligió la mejor parte que no se le será quitada. Es importante estar atento a las personas que nos rodean, brindándoles nuestro tiempo, nuestro servicio y escuchándolas también. Jesús nos invita a escuchar, a servir y a compartir. También nos pide que estemos con Él amándolo y siguiéndolo. Y aquí les doy unas cuatro imágenes que pueden ayudar después cuando Katy les pase el PowerPoint para poder hacer algunos trabajos manuales con este, con este texto. La narración es exclusiva de Lucas y tiene esta secuencia. A, una pequeña introducción alusiva al viaje, el versículo 38. Marta lo hospeda amigablemente y eficientemente. María escucha la palabra, el versículo 38b a 40a. Marta reclama a Jesús. Jesús da la razón a María. Versículo 40b a 42. Hasta el versículo 40a el texto es descriptivo. Narra todo esto y en el versículo 40b en adelante comienza un diálogo muy bonito, que es una de las estructuras que nos da el texto de hoy. Una división del texto también que nos puede ayudar es Lucas 10:38. Marta recibe a Jesús en su casa. Lucas 10:39, 40a. María escucha la palabra de Jesús. Marta se dedica al servicio de la casa. Lucas 10:40b, Marta reclama y pide a Jesús que intervenga. Y Lucas 10:41 a 42, la respuesta de Jesús, de lo que habíamos visto, más o menos para dividir. Esto es completando los dos, que les había dicho cuatro, ¿no es cierto? Son dos figuras al inicio y dos ahora que puede servir para sus trabajos, su catequesis, su vida, su pasatiempo, para que deje un poquito el Netflix y nos dediquemos a pensar y a llenar estas cuestiones. Perdón si con mis comentarios a alguien ofendo, es simplemente una forma de ser medio bromista. Explicación del texto. El relato de Marta y María se encuentra dentro de la exhortación de Jesús sobre el comportamiento y la instrucción sobre la oración. Recordemos que la semana pasada era el buen samaritano y lo que viene es la instrucción de cómo hay que orar. Ambos aspectos se encuentran en esta escena. El episodio de Marta y María forma parte de los tres elementos básicos en la vida cristiana que se señalan juntos en esta parte del viaje. El amor eficiente, el buen samaritano, la escucha de la palabra, María a los pies de Jesús, y la oración que vendrá. La parábola del buen samaritano subraya la ayuda eficaz.
Lucas se sirve ahora de otro relato para señalar la necesidad primaria de escuchar la palabra con todo lo que de ella derriba. ¿Qué derriba de la palabra? La fe. Nosotros aquí en La Tacunga tenemos un patrimonio muy bonito que lamentablemente cada vez se va perdiendo y las personas que están al frente no lo toman en cuenta, pero en su tiempo sí lo tomamos en cuenta, al menos yo lo sigo tomando en cuenta, definiendo a la fe como aceptar la persona, la palabra y el proyecto de Jesús. La persona, la Eucaristía, la palabra, el Evangelio y el proyecto, el reino de Dios, y ojalá estemos en ese camino del reino de Dios que es propio de lo que aquí el Padre Carlos Jiménez nos enseñaba a nosotros y lo teníamos como tal. En el versículo 38a, este pasaje es una narración acerca de la hospitalidad, como ya expliqué un poquito al inicio, y tiene un paralelo en Lucas 19:1-10, que es la hospitalidad de Saqueo, que cambia la vida de Saqueo. Está en contraste con Lucas 9:52-56, en donde el rechazo a Jesús en un pueblo samaritano. En el versículo 38b a 4a, estos versículos desarrollan la escena. Una mujer llamada Marta brinda hospitalidad a Jesús. Su hermana María está sentada a los pies de Jesús y escucha atentamente sus palabras, mientras Marta está absorbida por la atención a su huésped, que no está mal, está bien. El actuar de Marta y el actuar de María son confrontados uno con otro. Estar a los pies significa ser discípulo o discípula de Jesús. Ahí es en el texto que estaba leyendo, decía claramente discípulo, es el mismo calificativo para llamar a los 12 varones. Los quehaceres de Marta, por otra parte, son quehaceres en torno a un valor muy apreciado por el judaísmo, que es la hospitalidad. ¿A quién te pareces tú? Tú que estás aquí escuchándonos y acompañándonos. ¿Con quién te identificas? ¿Con Marta o con María? Marta no está haciendo nada malo, pero según Jesús, María está actuando mejor. Los versículos 40b al 42, a primera vista, la protesta de Marta contra el comportamiento de María parece comprensible, pero Jesús le deja claro de que se trata realmente de escuchar la palabra, de escucharle a Jesús. Yo estoy imaginando en nuestra realidad, en la realidad donde yo vivo, si por ejemplo mis dos hermanas y yo estamos ayudando a mi mamá en algo en la casa, ¿sí? Y a uno nos distraemos en alguna cosa o nos ponemos a hacer otra cosa, inmediatamente una de mis hermanas se va a quejar, mi mamá va a decir, muévete, ayuda, ¿no es cierto? O sea, es, tal vez María esperaba como esa, Marta esperaba esa reacción, pero todo esto para evitar, porque algunas caras que estoy viendo ya están durmiéndose. Y si disculpen los chistes de mal gusto. Escuchar la palabra es un término central en el discurso de la llanura. Sí, vemos que varias veces se repite esto. En la parábola del sembrador y su interpretación, Lucas había expuesto que escuchar la palabra de Jesús y obedecerla es decisivo. Ahí tienen los textos para que puedan ustedes corroborar. María es la que escucha la palabra de Jesús y así escoge lo más importante, lo necesario. Por el contrario, el actuar de Marta se describe como estar intranquilamente preocupada por muchas cosas. Así se esclarece un punto. Escuchar la palabra de Jesús y obedecerla es resaltado por Lucas. Escuchar la palabra de Jesús implica haber escogido lo más importante y necesario. Todas las preocupaciones solamente tienen sentido cuando están integradas en el escuchar la palabra de Dios, la cual se encuentra en Jesús de Nazaret. La visita de Jesús a la casa de Marta y María. Jesús dice a Marta, María ha escogido la mejor parte, que no se le quitará. A lo largo de los siglos, estas palabras muchas veces han sido interpretadas como si fuese una confirmación por parte de Jesús del hecho de que la vida contemplativa escondida en los monasterios es mejor y más sublime que la vida activa de aquellos que trabajan en el campo de la evangelización. Esta interpretación no es muy correcta, porque no tiene fundamento en el texto.
Primero, en el tiempo de Jesús no había vida monástica dentro del grupo de Jesús. Habían otros movimientos monásticos que sí, que se iban al desierto, muy seguramente a donde Jesús perteneció al inicio de Juan Bautista. Eh, para entender el significado de estas palabras de Jesús y de cualquier otra palabra es muy importante tomar en consideración el contexto, sea el contexto del Evangelio de Lucas, como también el contexto más amplio de la obra de Lucas, que comprende el Evangelio y los Hechos de los Apóstoles, o ahora llamadas Actas de los Apóstoles. Antes de verificar el texto más amplio de los Hechos de los Apóstoles, tratemos de echar una mirada al texto en sí y ver cómo está colocado en el contexto inmediato del Evangelio de Lucas. Tratemos de sentirnos presentes en la casa de Marta y de sentirnos vecinos al ambiente y a las palabras de Jesús, no solo al oído de Marta, sino al oído de las comunidades para las cuales Lucas escribe en su Evangelio, y a nuestro oído, el de nosotros, que hoy escuchamos estas palabras tan inspiradoras de Jesús. Algunas preguntas para ayudarnos. ¿Cuál es el punto que más te ha gustado o más te ha llamado la atención? ¿Por qué? ¿Qué querrá decir Jesús con esta afirmación? Una sola cosa es necesaria. ¿Cuál era la mejor parte que María escogió y que no le será quitada? Un suceso histórico puede tener un sentido simbólico profundo. ¿Has conseguido tú descubrir un sentido simbólico en el modo en que Lucas describe la visita de Jesús a la casa de Marta y María? Lee atentamente lo que pensarán los apóstoles y trata de describirle el nexo que hay entre el problema de los apóstoles y la conversión de Jesús con María. Esto si nosotros nos vamos a Hechos de los Apóstoles capítulo 6, cuando hay un problema muy crucial, las viudas de los griegos son desatendidos. Y en la Biblia, de acuerdo a lo que nos dice José Luis Icre, los pobres en la Biblia son considerados las viudas, los huérfanos y los migrantes. ¿Sí? Y en ese contexto, cuando las viudas están siendo desatendidas, se forma la necesidad de tener diáconos, servidores, para que puedan dedicarse. No está bien que nos dediquemos al servicio de las mesas y descuidemos el servicio de la palabra. Entonces, fíjense cómo Lucas está ese trasfondo, ¿sí? Y leía también, por ahí no me acuerdo a quién, cuando decía, la iglesia, si no escucha la palabra de Jesús, es una ONG más, teniendo respeto también por las ONGs y por toda la gran labor que pueden realizar, pero sin escuchar la palabra de Dios, sin tener una espiritualidad de estar a los pies de Jesús, nos podemos convertir simplemente en una ONG más, que podríamos hacer todo el bien que querramos, pero no somos camino del reino de Dios. Este contexto del Evangelio de Lucas que hemos hablado, espero que no les esté aburriendo mucho y que vayamos, eh, sobre todo me esté haciendo entender. En Lucas 9:51 comienza la segunda etapa de la actividad apostólica de Jesús, el largo viaje desde Galilea hasta Jerusalén. Al comienzo del viaje, Jesús sale del mundo judío y entra en el mundo de los samaritanos, 9:52. A pesar de ser mal recibido por los samaritanos, 9:53, continúa en su territorio y hasta corrige a los discípulos que piensan de modo diverso. Cuando responde a aquellos que querían seguirlo, Jesús les aclara el significado de cuanto acontece y les señala las exigencias de la misión. 9:56-62. Después Jesús designa a otros 72 discípulos para ir en misión delante de él. Los envió de dos en dos. Era para el mundo de los judíos. Los envió de los 72. Terminada la misión, Jesús y los discípulos se reúnen para evaluar el trabajo desarrollado por ellos, pero Jesús insiste en la certeza de que sus nombres están escritos en el cielo. Después viene nuestro texto que describe la visita de Jesús a la casa de Marta y María. Lucas no especifica dónde se encuentra la aldea de María y Marta. Según Juan, está muy cerca a Jerusalén, pero en el contexto geográfico de su evangelio, el lector imagina que la aldea se encontraba en Samaria. Por el Evangelio de Juan sabemos que Marta y María vivían en Betania,
una pequeña aldea vecina a Jerusalén. Juan nos dice además que tenía un hermano de nombre Lázaro. Comentario a este texto. Lucas 10:38. Marta recibe a Jesús en su casa. Yendo ellos de camino, entró en un pueblo y una mujer de nombre Marta la acogió en su casa. Jesús iba de camino. Lucas no siempre dice por dónde está pasando, pero muchas veces dice que Jesús iba de camino. Eh, Porque Jesús estaba firmemente decidido a subir a Jerusalén, como habíamos visto, que decide en Lucas, como veremos cuando llega al capítulo 19, versículo 51. Esta decisión le orienta durante todas las etapas de su viaje. La entrada en el pueblo y en la casa de Marta y María es una etapa más de una larga caminata hacia Jerusalén y forma parte de la realización de la misión de Jesús. Desde el comienzo, el objetivo de la caminata está definido: realizar su misión de siervo, anunciada también por Isaías y asumida por Jesús de Nazaret. En Lucas 10, 39, 40a, María escucha la palabra. Marta se dedica al servicio. Tenía ella una hermana llamada María, que sentada a los pies escuchaba la palabra, mientras Marta estaba atareada en muchos quehaceres. Una cena normal en casa, en familia. Mientras algunos hablaban, otros preparaban la comida. Las dos cosas son importantes y necesarias. Las dos se complementan y sobre todo se trata de acoger a alguno que viene de afuera. Afirmando que Marta estaba atareada en muchos quehaceres. Esta es la diaconía, el servicio. Lucas evoca a los 72 discípulos también ocupados de muchas cosas del servicio misionero. Vengan, apartémonos un poco. Vamos, descansemos un poco. Démonos un tiempo para pensar. Marta reclama y pide a Jesús que intervenga. Al fin se paró y dijo: Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje sola en el trabajo? Dile pues que me ayude. Otra escena familiar, pero no tan normal. Marta se está preocupando sola de la preparación de la comida mientras María está sentada y conversando con Jesús. Yo me imagino en nuestra gente, en nuestra forma de pensar, sentadota ahí, sí, sin hacer nada. Es algo muy propio, no sé, en los muchos lugares en donde tienen la bondad de escucharnos cómo será, pero es algo muy común, ¿no es cierto? Y igual puede pasar en nuestra evangelización. ¿Para qué te vas a ir allá? Vas a perder el tiempo. ¿Para qué vas a hacer eso? ¿Qué vas a hacer ahí? Marta reclama. Quizás Jesús interfiriera y le diga algo a la hermana para ver si le ayuda en el servicio, en la diaconía. La iglesia necesita servidores. Marta se considera una sierva y piensa que el servicio de una sierva es la de preparar la comida y que su servicio en la cocina es más importante que el de su hermana que habla con Jesús. Para Marta, lo que hace María no es servicio, porque dice: ¿no te importa que mi hermana me deje sola en el servicio? Ahora María tiene un comportamiento de oración delante de Jesús y surge la pregunta: ¿quién realiza mejor el servicio de sierva, Marta o María? La respuesta de Jesús es contundente. Le respondió: Marta, Marta, te preocupas y te agitas por muchas cosas y hay necesidad de pocas, o mejor de una sola. María ha elegido la mejor parte, que no se le será quitada. Una bella respuesta y muy humana. Para Jesús, una buena conversación con personas amigas es importante e incluso más importante que el comer. Jesús no está de acuerdo con la preocupación de Marta. Él no quiere que la preparación del almuerzo interrumpa la conversación. Y es como si dijese: Marta, no hay necesidad de preparar tantas cosas. Basta una pequeña cosa. Luego ven a participar de la conversación tan bella que estamos teniendo. Y estoy pensando en nuestras celebraciones. Nos preocupamos de las hostias, nos preocupamos del vino, sí, nos preocupamos de tantas cosas, de tantos adornos. Sí, mientras afuera está una persona que tiene hambre. Mientras afuera está una persona que tal vez está necesitando que le compartas la vida. Eh, Nos preocupamos de tantas cosas, nos preocupamos, perdón si no están de acuerdo, pero voy a hacer un pequeño comentario. Nos preocupamos de latín.
¿no es cierto? Es que hay que hacerlo en latín, es que no debemos poner las manos así, no debemos hacer así, que no debemos poner asado y un montón de cosas. Muchas cosas te preocupan. ¿M? Bueno, es un pequeño comentario, espero no se moleste. Este es el significado principal, tan sencillo y humano de las palabras de Jesús. A Jesús le agrada una buena conversación con Jesús que produce una conversación tan grande. Pero en el contexto del Evangelio, Lucas, estas palabras decisivas de Jesús toman un significado más profundo todavía. Uno, como Marta, también los discípulos durante la misión se preocupaban de muchas cosas, pero Jesús aclara bien que la cosa más importante es la de tener los nombres escritos en el cielo, o sea, ser conocidos y amados por Dios. Jesús repite a Marta, tú te preocupas y te agitas por muchas cosas, y hay necesidad de pocas, mejor de una sola. Antes de este episodio, un doctor de la ley había reducido los mandamientos a uno solo: amarás al Señor sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo, ¿se acuerdan? Cumpliendo este único y mejor mandamiento, la persona estará dispuesta a obrar con amor como el buen samaritano y no como el sacerdote y el levita que no querían eh, quedar impuros, no querían contaminarse. Los muchos servicios de Marta deben ser realizados a partir de este único servicio verdaderamente necesario. Es la atención amorosa a las personas, preocuparte de la persona como tal. Esta es la mejor parte que María ha escogido y que no se la quitará. Cuando preparaba la homilía para hoy, me preguntaba, ¿y yo? ¿Me preocupo por la apariencia o me preocupo por la persona como tal? Marta se preocupa de servir, diaconía. Ella quería ser ayudada por María en el servicio de la mesa. Pero ¿cuál es el servicio que Dios desea? Esa es la cuestión. El comportamiento de María está más de acuerdo con el comportamiento del siervo de Dios, porque como el siervo, ella se encuentra en una situación de oración delante de Jesús. María no puede abandonar esta postura de oración en presencia de Dios, porque si lo hiciese, no descubriría la palabra de consuelo que lleva a los cansados y desanimados, a los agobiados. Vengan, carguen con mi yugo, que mi yugo que mi carga es suave y mi carga ligera. Este es el verdadero servicio que Dios está pidiendo a todos y a todas. Jesús y el Evangelio paso a paso. Creo que todavía tengo algún tiempito para seguir hablando, ¿no es cierto, Katy y Jorge? Sí. Y Josécito, sigue nomás. Hasta las Ujú. 6. Sí, ah. Sí, precisamente pues pongo, me gusta poner cuando hablo por diapositivas, por estos medios, poner esto para que vayamos siguiendo todos, porque cuando hablo directamente, en cambio, me gusta preguntar mucho y aquí es más difícil, pero creo que este es un método para que todos vayamos siguiendo esto. Jesús sigue su camino. Vamos otra vez a Jerusalén. Al comienzo, en un pueblo de Samaria no lo acogieron en el fragmento anterior. Él ponía precisamente a un samaritano como ejemplo de la persona que acoge, de quien se hace prójimo de los que necesitan ayuda. Ahora encontramos que que sí, que lo acogen en un pueblo, pero en este caso el hecho se produce entre conocidos. Es una mujer, Marta, quien lo acoge. La relación de Jesús con Marta y María y con Lázaro, en el tercer hermano que aparece en el Evangelio de Juan, era de mucha familiaridad y amistad, según encontramos en Juan 11. Aquí también lo notamos por el tono con que se hablan Marta y Jesús. Se hablan de igual a igual. Marta tiene una hermana María, la actitud de la cual, sentada a los pies del Señor, contrastaba con la de Marta, que se multiplicaba para dar abasto en el servicio. La postura de María, sentada a los pies es la actitud típica del discípulo ante su maestro. Lo encontramos en otros lugares del Nuevo Testamento, como por ejemplo en Hechos 22:3, donde Pablo, explicando su vida, dice que ha sido instruido a los pies de Gamaliel, y eran solo los varones los que podían aprender. Y el mismo evangelista en Lucas 8, 26, 39, explicando la historia del hombre endemoniado de Gerasa que se convirtió en discípulo de Jesús,
Dice que la gente encontraron al hombre del que había salido los demonios sentado y vestido y en su sano juicio a los pies de Jesús. Jesús le pide a Marta ser discípula. No es un reclamo, es decir, no estás, no, deja eso, no. Lo que le pide es ser discípula. Y lo que les pide a ustedes, que nos están acompañando hoy, es ser discípulos. La queja de Marta es ocasión eh, que Jesús aprovecha para mostrar cuál es la parte mejor, ser discípula, escuchar a Jesús. Y, y cuál es la actitud necesaria, la de María, que va al grano, ser discípula. Y vean ustedes, si les pidiera que mientras voy hablando y voy leyendo, vayan contando las veces que se repite la palabra escuchar. Y lo que el Papa Francisco nos decía, escuchar. El sentido de este relato que nos aporta el evangelista Lucas es mostrar la importancia de escuchar la palabra del Señor. El objetivo de Jesús, por lo tanto, no es poner en un segundo lugar el servicio diligente y generoso de Marta, que Marta ejerce, sino mostrar que la desazón y el afán podrían estropear este mismo servicio, alejándolo de la parte mejor, ser discípula. Para Lucas, explicar este encuentro entre Jesús y las dos hermanas es una ocasión para dar importancia a la escucha, como actitud necesaria e imprescindible para acoger a Jesús en la propia vida. Ya en el Antiguo Testamento, en su espiritualidad, daba importancia a la escucha como actitud necesaria para conocer la revelación de Dios. Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios el Señor es nuestro Dios, el Señor es uno solo. Y todo lo que continúa en Deuteronomio 6, del 4 al 9. Esta actitud permite descubrir la presencia de Dios, sea en Jesús, como cuando nos paramos a escuchar su palabra, sea en el hombre medio muerto o en el extranjero, como cuando nos detenemos en el camino para actuar después de haber visto la realidad. Lo mismo el buen samaritano, para atender al hombre medio muerto como María, para escuchar a Jesús, ha tenido que detenerse. Se han descentrado de sí mismos, de sus propias cosas, el camino de seguimiento de Jesús. Ser discípulo, que es un camino en continuo movimiento, pide paradójicamente pararse para mirar y escuchar al mundo y a los demás, y para escuchar a descubrir a Dios en el mundo y en los demás. También lo mismo el buen samaritano, como María nos muestra, que una actitud fundamental para vivir y convivir es la que permite reconocer al otro como persona, como sujeto digno de ser tenido en cuenta, no de ser utilizado. Hay que destacar que en esta escena no es la única vez. Jesús pone una mujer como modelo de discípula. Es una manera de decirnos una vez más que el amor de Dios es para todos. Y esto nos lo dice Gálatas 3:28. Grábense esta cita. Y los que ya se han grabado y lo tienen en el corazón, pues buenísimo. Pero es maravillosa esta cita, Gálatas 3:28. No hay judío y griego, esclavo y libre, hombre y mujer, porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús. No hay nadie más importante que otro. ¿eh? Lamentablemente vivimos, sobre todo en Ecuador, y perdón que hable de mi país, una realidad de violencia tan grande. Nos hemos olvidado de los chicos de las Malvinas. Pues la iglesia no ha dicho nada en comparación a esto. Al contrario, hay compañeros que hacen comentarios fuera de lugar. Está bien que no estés de acuerdo, pero justificando un poder autoritario en donde se van perdiendo derechos adquiridos durante años, sí, los derechos de los trabajadores y tantas cosas. Sí, perdón Jorge, que ponga esa cara de asustado me pongo a hablar de estas cosas, pero es una realidad tan grande que estamos viviendo, tan dura, ¿sí? En donde muere gente pobre no es importante, pero le pasa algo a un rico, a uno que tiene poder, a uno que tiene plata, ¿sí? En donde un delincuente es más importante que puede ser escuchado por la Asamblea Nacional. Ay, Dios mío lindo. Todos somos iguales, todos somos hijos e hijas de Dios. Este cuadro doméstico con Marta y María nos lleva a eso. Dos hermanas que ofrecen hospitalidad a Jesús en su casa, en donde estoy seguro,
Sí, y no es este el momento para demostrarles exegéticamente ni teológicamente la cantidad de mujeres que seguían a Jesús. Sí, lean un librito que dice ahí, que dice el Evangelio sobre las mujeres y verán qué maravilloso cómo la mujer pasa a ser, tiene esa potestad de ser seguidor, discípulo de Jesús y también apóstol. Marta se ocupa inmediatamente de la acogida a los huéspedes, mientras que María se sienta a los pies de Jesús para escucharle. Entonces Marta se dirige al maestro y le pide que diga a María que le ayude. La queja de Marta no parece fuera de lugar, por el contrario, sentimos que tenemos que darle la razón muchas veces. Y sin embargo Jesús le responde, Marta, Marta, te preocupas y te agitas de muchas cosas, y hay necesidad de pocas o mejor de una sola. María ha elegido la parte buena que no le será quitada. Sí, te preocupas de tantas cosas. Es que eso se llama gasto público, es que no hay que invertir en la gente, es que el ejercicio fiscal es más importante. Hay tantas cosas que se puede decir de aquí que mejor evito para evitar resentimientos. Es una respuesta que sorprende, pero Jesús muchas veces le da la vuelta a nuestra forma de pensar. Preguntémonos por qué el Señor, incluso apreciando la generosa atención de Marta, afirma que la actitud de María es preferible. La filosofía de Marta parece esta: primero el deber, después el placer. La hospitalidad, de hecho, no está hecha para bonitas palabras, sino que exige encender fogones, ocuparse de todo lo necesario para que el huésped se sienta bien acogido. Esto Jesús lo sabe muy bien y de hecho reconoce el esfuerzo de Marta, pero quiere hacerle entender que hay un orden de prioridad nuevo, diferente al que hasta ahora había seguido. María, ¿m? ha, ha intuido que hay una parte buena, a la que hay que dar el primer lugar. Todo lo demás viene después, como un arroyo de agua que brota de la fuente. Así nos preguntamos, ¿y qué es esta parte buena? Es la escucha de la palabra de Jesús. Dice el Evangelio María que sentada a los pies del Señor escuchaba su palabra. Notemos que no escuchaba de pie, haciendo otras cosas, sí, sino que estaba sentada a los pies de Jesús. Ha entendido que Él no es un huésped como los demás. A primera vista parece que ha tenido, que ha venido a recibir porque necesita comida, alojamiento, pero en realidad el Maestro ha venido para donarse Él mismo, a sí mismo mediante su palabra. La palabra de Jesús no es abstracta, no es una enseñanza que toca y plasma la vida, la cambia, la libera de las opacidades del mal, satisface e infunde una alegría que no pasa. Las palabras de Jesús es la parte buena, la que había elegido María. Por eso a ella le da el primer lugar, se detiene, escucha. Esto, el resto vendrá después. Esto no quita nada al valor del empeño práctico, pero eso no debe proceder, sino que brotar, sino brotar de la escucha de la palabra de Jesús, de estar animado por su espíritu. De lo contrario, se reduce a fatigarse y agitarse por muchas cosas, se reduce a un activismo estéril. Es importante detenernos y ponernos en escucha de Jesús. Hoy cuesta cada vez más encontrar momentos libres para meditar. Para escuchar, para muchas personas, los ritmos de trabajo son frenéticos, extenuantes. Abrir el Evangelio y leerlo atentamente es fundamental en la espiritualidad y la misión, decía el Papa Francisco. ¿Me lanzo de cabeza a las cosas que tengo que hacer o busco primero la inspiración de la palabra de Dios? Estas son palabras de Francisco. Debemos empezar los días en primer lugar mirando al Señor, tomando su palabra breve, pero que sea esta la inspiración del día. Si salimos de casa por la mañana teniendo en mente una palabra de Jesús, seguramente el día adquirirá un tono marcado por esa palabra, que tiene el poder de orientar nuestras acciones según lo que el Señor quiere. El relato de Lucas nos deja en la mayor duda. Jesús siempre iba acompañado, no solo de los 12, sino también de muchas mujeres, como afirman expresamente Marcos y Lucas, citando el nombre de alguna de ellas. ¿Los recibe a todos Marta? ¿Se limita a invitar a Jesús?
Las palabras Marta se multiplicaba para dar abasto en el servicio sugiere que no se trataba de un solo invitado, pero la escena parece tan simbólica que resulta difícil imaginar la habitación abarrotada de gente. En la casa del Evangelio hay también dos personas, Marta y María, pero María se sienta cómodamente a los pies de Jesús mientras Marta se mata trabajando. ¿Por qué tanto esfuerzo? Porque son muchos los invitados. El Evangelio no contrapone pasividad y trabajo. Jesús no reprocha más, porque que trabaje, sino que andas inquieta y nerviosa con tantas cosas. Esa inquietud por hacer cosas, agradar y quedar bien, le impide lo más importante, sentarse un rato a charlar tranquilamente con Jesús y escucharle. Estoy pensando en mí y en mis compañeros. Viene el obispo, vienen las confirmaciones. Cuidado, que hay que hacer esto, que hay que tener esto, que... Marta, Marta, sí, ya Dios se encargará de eso. Jo- José Luis Sicre dice, todos tenemos la tendencia a sentirnos protagonistas, incluso en la relación con Dios. Nos atrae más la acción que la oración, hacer y dar que escuchar y recibir. Nos sentimos más importantes. Es que yo he hecho, yo estuve haciendo, yo hice esto. Cuando estuve en la otra parroquia, yo hago esto. Ahora que estoy yo hago esto. La breve escena de Marta y María nos recuerda que muy a menudo andamos inquietos y nerviosos con demasiadas cosas y olvidamos la importancia primaria del trato con el Señor. Este episodio sigue inmediatamente a la parábola del buen samaritano. Los dos textos son exclusivos del Evangelio de Lucas y pienso que se iluminan mutuamente. La parábola del buen samaritano es una invitación a la acción a favor de la persona que nos necesita. Ve y haz tú lo mismo, le dijo al escriba, ¿se acuerdan? Para mantener la acción a favor del prójimo, la mejor preparación es sentarse como María a escuchar la palabra de Jesús. Antes de terminar, quisiera leerles dos testimonios que me parecieron interesantes y que cada uno puede identificarse y ojalá sirva para que esto puedan comunicar a todos los que puedan, ser también misioneros, si es que les ha servido. Si no, pues quedamos ahí como panas, ¿no es cierto? Como amigos. Testimonio de una mujer. A veces, como Marta, nos pasamos la vida ocupadas, llenas de tareas, responsabilidades, presiones en el trabajo y en la casa. Como técnica sociosanitaria, aunque actualmente de baja, me paso el día al servicio de los demás, atendiendo cuerpos y heridas, preocupándome por sus necesidades. Y con la enfermedad que me ensombrece, siento que no a todo llego, que siempre falta algo, que nunca es suficiente. En este Evangelio Jesús me llama por mi nombre, como a Marta. Andas inquieta y nerviosa con tantas cosas. Y me dice algo que a veces olvido, que lo importante no es todo lo que hago, sino quedarme a sus pies, escucharle, estar con Él. Porque si no escucho su palabra, si no me siento con calma ante Él, lo que hago por los demás se me vuelve una carga imposible de llevar. María eligió la mejor parte, detenerse, escuchar, dejar que Dios la mire y le hable el corazón. A veces como mujer, como profesional, como creyente en la lucha contra la depresión, tengo que recordarme que no puedo con todo, que necesito sentarme también a los pies de Jesús. No solo no soy solo lo que hago, soy también una hija que necesita ser sostenida, escuchada y amada. Por eso en la comunidad donde estoy, cuando compartimos la palabra o rezamos juntos, siento que Jesús me devuelve la calma, que mi vida tiene sentido más allá de las tareas. Hoy me toca elegir, no dejarme solo arrastrar por la obligación y el cansancio, sino reservar mi tiempo para estar con el Señor, porque esa parte nadie me la podrá quitar. Un bonito testimonio de una mujer. Tengo otro, ¿sí? En el ruido, perdón, tomo agua, salud. En el ruido de la cotidianidad, en los quehaceres del día a día, a veces me sumerjo en un mar de preocupaciones y la carga de la responsabilidad pesa sobre mis hombros, afanada por hacer. En las lecturas de los últimos domingos del Señor me llama a la acción y hoy
me para en seco en medio de mis cosas para decirme que una sola, que una es necesaria, que solo una es necesaria. Hoy me quiero fijar en María. Ella, junto a su hermana, estaba en la mitad de un día ordinario, de lunes, como solemos decir en mi tierra, en mitad de su jornada, donde junto a su hermana servían al grupo que venía con Jesús, y en mitad de su servicio estaba sentada junto a los pies del Señor y escuchaba su palabra. ¿Cuántas son las veces que por querer hacer me pierdo la parte más importante? Mirar tus pies cansados, Señor, decidir arrodillarme junto a ellos para adorarlos y recostarme en ti, en tu palabra, en tus sacramentos, que con tanto poder transforma mi vida. A tus pies descubro que nada de esto que hago es mi objetivo, que nada de las cosas que afano es mi carrera profesional. En mi carrera profesional es el fin. Por eso deseas que no me apague, que tu atender a enfermos o tener un equipo de miles de voluntarios hospitalarios no es tu plan para mí. Solo tú lo eres. Por eso me recuerdas que todo es medio, todo es camino, para que por él vayas tú y que a través de los dones que me has regalado en servicio yo pueda llevarte a ti y seas tú quien sigas mostrando al mundo que esos pies heridos cargaron la cruz que tanto pesa, que esos pies resucitaron y que tu palabra, Señor, es la única que verdaderamente sana. Entonces, para compartir, si les sirve, en buena hora con esta diapositiva, termino de aburrirles esta casi hora que he estado hablando. El segunda ansiedad. ¿Soy capaz de parar o siempre encuentro un motivo para la inquietud, incluso en vacaciones? ¿Me considero imprescindible? ¿Qué efectos tiene mi nerviosismo en los demás? En mi relación con Dios, ¿soy consciente de que Él es el protagonista y el que lleva la iniciativa? ¿Busco ser el centro de atención de las cosas? Es que yo me he preparado, es que yo soy doctor, yo soy licenciado, es que yo tengo estos títulos. ¿Busco ser el centro de atención o me pongo a los pies de Jesús? Siempre tengo algo que aprender. Doy tiempo para escuchar a Dios, que es Padre y Madre, como nos decía Juan Pablo I. No sé si se sirven estas preguntas. Bueno, de estas diapositivas están ahí para ustedes y espero no haberles aburrido tanto.